Nos acompaña el exministro de Economía, Pedro Franque, que está aquí en nuestros estudios. Señor Franque, bienvenido, muchas gracias. Gracias, pero para hablar de fútbol, bueno. De la padula, pero claro, de la padula. Bien, ¿no? Es que los temas se atraviesan, ¿no? Y hay una cosa interesante que mencionábamos, la peruanidad. El hecho de sentirse peruano, de poder conseguir esto, ojalá en otras canchas, en otras actividades de nuestra vida cotidiana, los peruanos encontremos también puntos de encuentro. A mí me gustó algo que tú dijiste. Yo creo que esto refleja, algunos llaman el pundonor, la fuerza, el empeño, el peruano que no se deja derrotar, ¿no? Me recuerda a las personas, a las familias que, ¿no?, en una situación económica difícil, golpeados por la pandemia, pero el peruano siempre tiene una reserva moral, una reserva de energía, una reserva de fuerza por salir adelante, digamos, ¿no? A pesar ¿Reconocerá que se necesita un líder? Por supuesto, y que se necesita un equipo, que se necesita organización. También, por supuesto, y cómo no recordar que hemos tenido cuántos años sin ir al Mundial, digamos, también, o sea, y con esa reflexión que también hemos tenido momentos, bueno, décadas malas en el fútbol peruano, no momentos, ¿no? Era una reflexión, era una proyección o una expresión de lo que ocurría en muchos momentos en el país también, ¿no? En el ánimo en general, pero bueno, vamos a lo nuestro. El día de ayer el presidente Pedro Castillo salvó un segundo proceso de vacancia. Quería un comentario breve antes de presentarle una nota ya sobre su tema en particular, que es el asunto económico, ¿no? Las proyecciones que se están haciendo a nivel económico. ¿Cuál es su comentario después de lo ocurrido ayer? Rápidamente. Mira, yo creo que la vacancia es algo apresurado. Yo creo que nunca hemos visto que se busque vacar a un presidente que no ha cumplido un año. Y yo creo que una vacancia es algo que tiene que tomarse de una manera muy seria, ¿no? Que si se trata, tiene que haber pruebas pues, realmente muy contundentes para poder tratarlo. Porque si no, creo que vamos derivando, y de hecho vamos derivando a un parlamentarismo presidencialista, le dicen. Y yo creo que si tuviéramos un mejor Congreso, hay gobiernos parlamentarios que son muy buenos, ¿no? En Europa, ¿no? Pero yo creo que el Congreso peruano, por lo menos en los últimos años, no ha mostrado dar la talla como para que un gobierno parlamentario sea lo que al Perú le conviene. Entonces yo creo que hace falta un mejor equilibrio entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, de ambas partes. Creo que tienen que mejorar las cosas. Sí, bueno, precisamente lo que queríamos compartir con usted esta noche es una nota que hemos preparado porque se reduce, de acuerdo a las proyecciones, la capacidad adquisitiva de los peruanos en un 12%. Hay una inflación, sabemos que hay factores externos también, pero sin duda hay un impacto, hay una incertidumbre que todavía no se termina de despejar y esto tiene un precio. Y ojalá, a partir de lo de ayer, no haya triunfalismo en el Ejecutivo, sino más bien reflexión y una toma de conciencia y finalmente de responsabilidad frente a lo que viene. Vamos a ver este informe de inmediato que ha preparado Pablo Francia y luego seguimos comentando con el exministro Pedro Franque aquí. El bolsillo de las familias peruanas se aprieta cada vez más. 100 soles es como si fuera 10 soles, la verdad. El pollo ha subido más de 20 soles y somos varios. ¿Cómo vamos a comprar? Es demasiado. Para mis compras yo necesito en bolsas amarillas, mira, ahora solamente ya escuálidamente más. Es la realidad de los hogares peruanos golpeados duramente en su economía. Como doña Ana, quien cada vez compra menos para el mismo número de personas en casa. Yo llevo para 10. 10 personas, ¿y le alcanza? 4 niños y 6. ¿Y qué voy a hacer? Ahora está muy cara todas las cosas. Hay que medirse. El mismo caso de Emiliana, quien por el alza del precio no vende sus productos, los mismos que le dan estudios a su hijo. No tenemos gente, no vendemos. Yo, por ejemplo, soy madre soltera y mi hijo está en la universidad. Este es lo que me mantiene a mí. Dos casos que representan el panorama que vive todo el país tras 8 meses de gestión de Pedro Castillo. Pues no se siente nada, hermano. Ya son como 8 o 9 meses, lo que se escucha son escándalos de corrupción nada más. Pues. No ha hecho nada, estamos pero hacia la picada, hacia abajo. Ya de mala suerte que ayer no ha habido vacancia, pues porque la mayoría es de su partido. Y es que según un último estudio del Banco de Crédito del Perú, la inflación redujo en un 12% el poder adquisitivo de todos los peruanos, pero no es la única cifra preocupante. Para el economista Carlos Adriancén, la caída del incremento país ha llegado a menos de 4%. Y yo veo al Perú, con el dolor de mi alma, metido en un proceso de declive económico.
sostenido. Si usted calcula, por ejemplo, y con precios internacionales extraordinarios, pero si usted calcula cuánto crece en promedio el Perú cada 5 años, esto se ha reducido de cerca de 7% a cerca de 0% en la actualidad y va hacia fines de esta administración a un promedio de caída anual de -3, -4%. Eso es terrible. Aquí me costó 60 soles aproximadamente. 60 soles. Sí. ¿Y antes cuánto habría gastado? Bueno, antes hubiera gastado 40 soles por lo menos. 20 soles de más que le podrían ayudar para otras cosas, ¿no? Por supuesto, pues, pero ¿qué podemos hacer? Estamos en manos de este gobierno, ¿no? Incrementos que no solo afectan la canasta familiar. Los bancos también están incrementando un poco más sus tasas, entonces no se puede hacer tanto gasto por el momento. O también las ofertas de trabajo han disminuido bastante. O sea, la gran mayoría de ropas está bastante cara también. O sea, lo último, por ejemplo, que salió en temporadas, como 500 soles, 400 soles. Pedro Castillo se libró de la segunda moción de censura en su contra en 8 meses. Nos preguntamos qué es lo que debería cambiar o empezar a hacer para que cambie esta realidad. Y la receta es muy sencilla. Más libertad económica a los peruanos, más libertad política, nada de cambios constitucionales hacia atrás y lucha implacable contra la corrupción, caiga quien caiga. Puede ser muy popular. Controles de precios, todas esas mentiritas son muy populares, pero traen hambre. Y es que la preocupación del ciudadano de a pie se convierte en decepción. La cosa que busque otros asesores, que trate de cambiar, ¿no? Trate de cambiar. Yo sé que no es una persona preparada, que el poder le ha caído del cielo, pues entonces, ¿qué más se le puede pedir? Bueno, lo único que diría es simplemente que hagan su trabajo como debe ser, pero yo creo que como son incapaces no lo van a poder hacer. Se espera una reacción desde el gobierno para que esta realidad cambie antes que la economía termine de tocar fondo. Usted ocupó una de las carteras más importantes, sin duda, el Ministerio de Economía, y se fue desencantado de Pedro Castillo. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Podrá cambiar Pedro Castillo? ¿Podrá elegir mejores cuadros? ¿Podrá sacarnos de este estancamiento que se proyecta un decrecimiento de la economía en los próximos años? Mira, lo primero que yo creo que hay que entender es que vivimos una coyuntura muy particular por la guerra internacional. Estamos en una senda de recuperación, pero ahorita la guerra ha hecho una disparada de precios en todo el mundo, del petróleo, del maíz, del trigo, de los aceites, que ha generado una inflación renovada mundial. Pero hemos enfrentado crisis internacionales antes y con buenos técnicos uno puede capear una crisis internacional. Por supuesto, evidentemente. Yo sí creo que ahorita amerita una política especial para enfrentar una situación particularmente difícil que vivimos ahora. Lo primero es reconocer de que no estamos en un mar tranquilo. ¿Me explico? Marzo no es igual a enero. La guerra impacta duramente la economía popular y lo que se queja la gente, ¿por qué ha subido el pollo? Porque el maíz, que es su principal alimento, ha subido mundialmente de precio. ¿Por qué ha subido el pan? Porque el trigo, con el que se hace el pan y los fideos, ha subido mundialmente de precio. Pero siendo ¿Por qué honestos, hacen huelga los transportistas? Porque el petróleo a nivel mundial ha subido un montón. Por supuesto, pero la solución, yo no sé qué piense. El presidente ha propuesto, yo ya he publicado un tuit que lo tenemos ahí a la mano, él ha propuesto, por ejemplo, subsidiar el precio de los combustibles. Ahí está, Pedro Castillo. Para hacer frente a esos precios de combustibles hemos tomado medidas focalizadas. Se ha incluido en el Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles a las gasolinas de 84,90 octanos, el alcohol de 84 octanos y al GLP a granel. Pero ¿es una buena medida? Yo creo que atacar de esta manera no me parece que es la mejor. Yo creo que hay que poner énfasis en mejorar los ingresos y el empleo de la gente. Medidas de control de precios, incluso medidas de subsidio generalizadas como estas, siempre que tienen que ser muy cuidadosas, muy acotadas, porque digamos, un subsidio a la gasolina de 90 suena muy bien, a mí me puede convenir porque uso un carro que de vez en cuando he hecho gasolina de 90, pero yo no soy en quienes debería el Estado central la ayuda. En cambio, yo creo que reforzar programas de empleo temporal, mejorar las pensiones, ayudar programas sociales como Pensión 65, como Juntos, reforzar esos programas que hoy están... Pero hay un error que repite, y perdóneme, señor Franque, hay un error que se repite desde el inicio del gobierno, que es no se oye promoción a la empresa y a la inversión privada. El presidente parece querer solucionarlo todo a partir del Estado. Y el día de hoy, ¿quién genera más empleos? ¿El Estado
o la empresa privada? No, la empresa privada es la que genera más empleo. Yo creo que hay que promover eso. Y yo sí discrepo más bien contigo en que sí se han hecho esfuerzos para promover la empresa privada en mesas de diálogo, en mecanismos tributarios, por ejemplo, para la agricultura, los forestales. Bueno, hay distintas coyunturas, ¿no? En mayo, junio, julio del año pasado, evidentemente la coyuntura de cambio de gobierno, con el rechazo al resultado electoral, creo que fue una coyuntura muy difícil, asustó a una serie de inversionistas. Luego creo que esto se ha tranquilizado, pero ahorita lo que vemos son una serie de conflictos en una serie de zonas que me parece que están siendo desatendidos, ¿no? En Cuajone, también un poco en Queyabeco, en torno de Las Bambas, en Toromocho la otra vez, en Antamina, son conflictos que tienen que atenderse, ¿no? Hay reclamos, creo que pueden tener cierta justicia, ¿no? Muchas veces de las comunidades por sus recursos naturales, pero hay que hacer un gran esfuerzo de diálogo. Y yo no veo a los ministros en sitio, como veía Mirta Vázquez sentándose ahí a dialogar con la gente para lograr que se resuelva el problema. Una de las personas que aparece en la encuesta del informe dice: hay una mala gestión, hay corrupción, y habla de la subida de los intereses. Petroperú está en la mira de todo el mundo porque los manejos de Petroperú hoy son un desastre. Y a usted se le atribuye el haber convocado al señor Hugo Chávez, era parte del directorio. Como te mandé un acta previamente, Mávila, por eso donde quería que la aclarara, yo la puedo leer, pero me gustaría que si usted... quieres, ¿no? Pero no la he traído, te la mandé impresa, sí, pero el acta dice claramente que no fue una propuesta mía, ¿no? Por eso, pero respaldó el nombramiento de Chávez, le pidió al presidente que lo respaldara, ¿cómo fue eso? El gerente lo nombra el directorio, ¿no? Y el directorio es un directorio independiente y debiera ser independiente. Una buena gobernanza empresarial implica un directorio que debe actuar de manera independiente. Incluso me parece que una buena política que se ha tenido en los últimos años, que yo mantenía en FONAFE, que es el fondo que ve las empresas, es que haya más directores independientes, es decir, que no son nombrados por el ministro, sino que son seleccionados por una manera especial con headhunters para asegurar profesionales de alta capacidad. Yo soy un convencido de un Estado mejor y por eso creo que tenemos que tener directorios de alta ¿Era usted parte del directorio de alta calidad? No. Parte de la Junta de Accionistas, que nombró un directorio que a mi juicio el directorio no lo ha hecho mal. Por eso yo desde diciembre ya le dije al directorio, quiero que me rinden cuentas, quiero hacer cambios aquí, pero bueno, lamentablemente no. Porque el exministro Iván Merino, yo sé, usted me ha pasado el acta, la vamos a mostrar en algún momento, pero usted ha dicho, o mejor dicho, Merino dijo que Pacheco lo presionaba para el nombramiento de Hugo Chávez y que usted estuvo y vio, y ahí nos llamó la atención y dijimos, usted vio y sabía que este señor era una mala designación, ¿le reclamó en algún momento, le dijo al presidente? Yo con el presidente, cuando hemos hablado con Iván Merino, hemos puesto nuestros peros respecto a que Hugo Chávez pudiera ser gerente. Y fue un capricho entonces de Pedro Castillo. Bueno, ya el directorio tomó esa decisión y yo honestamente no tengo conocimiento de si hubo presiones o de qué manera sobre ese directorio. No me constan. Claro, pero en este momento, por ejemplo, lo que ha hecho el ministro Graham es zanjar, hacer una línea, ¿no? Y decir, bueno, o Chávez o yo, digamos. Los ministros no tendrían que estar más empoderados. Sí, pero yo creo que ahorita yo particularmente creo que el directorio tiene que ser cambiado, porque me parece que es verdad que la responsabilidad es de la gerencia, pero me parece que el directorio no ha actuado correspondientemente a lo que se necesitaba, porque me parece claro que los ministros no son el directorio, los directorios nombran al gerente. Yo le pido cuentas al que nombré, que es el directorio. Y el directorio nombró a un gerente, digamos que se equivocó. Ok, pero tienes que pedirle cuentas. Si se ve que está actuando mal, tienes que removerlo. Y temas como la auditoría son temas esenciales para cualquier directorio. Tú has visto que ahora el tema ha sido que la auditoría no se ha contratado a la empresa auditoria. ¿Cómo un directorio puede dejar pasar eso sin actuar frente al tema? Ahora, regresando al principio, hay un tema más de fondo. Digamos, aquí si se quiere, ¿no? Que es... Ahorita el precio del petróleo nos está golpeando duramente porque nos hace falta una política de masificación del gas, una política energética. Nosotros no tenemos suficiente petróleo, tenemos que importar petróleo, pero tenemos bastante gas, que parte lo exportamos y parte lo reinyectamos. Entonces, sabes que podríamos tener mucho más gas y que no lo llevamos en los hogares peruanos y en la industria peruana porque falta una política de masificación del gas, que se estableció un informe, una política, pero que el Ministerio de Energía y Minas es el que tiene que llevarla a cabo porque es el sector que Por eso hablamos siempre digamos, de gestión y hablamos en paralelo a una mala gestión de un discurso que se
A ver, se diversifica dependiendo de la platea. Un presidente que habla de los pitucos de Miraflores de San Isidro frente a un auditorio y que luego va donde los pitucos y les dice inviertan, o que luego de repente tiene un primer ministro que llega ante un consorcio, sobre el caso Bellido, cuando dice, bueno, vamos a nacionalizar el recurso del gas, y luego el presidente va a Chile, ¿no?, al cambio de mando y dice, vengan a invertir, después de haber dicho que Falabella, que otra empresa era un monopolio chileno. Entonces, ¿me entiendes? Te puedo contar que apenas Bellido sacó un tuit diciendo que íbamos a masificar el gas. Yo llamé al presidente y le dije, presidente, esto no puede ser, digamos, ¿no? Y el presidente, horas después de que Bellido sacó un tuit, el presidente sacó otro tuit rectificando lo que había dicho Bellido anteriormente. Pero efectivamente, eso no es algo bueno, ¿no? Un gobierno tiene que actuar como un equipo, ¿por qué no tiene un discurso, Castillo, hasta ahora? Porque hasta hoy, pasado el tiempo, nadie sabe cuál es el norte, qué piensa el presidente de asuntos claves. Yo le hablo de la inversión. Se fue a Chile, abrazó al hermano Boric, pero le dijo a los empresarios chilenos, después de haber dicho aquí que eran monopolios, que se robaban el país, que se lo levantaban, de pronto, ¿quién va a creer en ese presidente y sobre todo la gran inversión chilena que hay acá? Chilena, española, norteamericana, etcétera. Mira, yo cuando he sido ministro he hablado con inversionistas americanos, inversionistas chilenos también. Hay un nuevo banco que debe estar por abrirse dentro de poco, ya estaba en la primera autorización de la superintendencia, un banco chileno, se reunieron en mi oficina, estaban muy interesados en abrir la oficina, seguramente lo harán. En tanto haya un buen ambiente y posibilidades de hacer negocios, la inversión viene. Y yo espero y aseguraría que el Ministerio de Economía sigue apoyando eso. Ahora, también para mucha gente, y de hecho lo ha dicho las clasificadoras de riesgo reciente, me parece que Fitch es la última que dio el informe diciendo, bueno, esta cuestión de la vacancia, ¿no? O sea, un gobierno que no sabe si va a durar 2 meses, 3 meses, no sabe quién va a ser presidente dentro de 2 meses, bueno, es una inestabilidad política tan grande que esa es la principal barrera para los inversionistas. Y lo he dicho ahorita, como te digo, una agencia clasificadora de riesgo. El principal problema en el Perú para los inversionistas es la alta inestabilidad política que existe. Y por eso yo insisto, ¿no? Ahí creo que hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo, creo que también una responsabilidad del Congreso. Yo siempre he insistido que hace falta una concertación. Ahora, para mí concertación es ponerse de acuerdo en grandes objetivos nacionales y en políticas nacionales, no en repartijas, digamos, ¿sabes? Porque, ojo, por si acaso aquí también puede malentenderse que esta cuestión de que yo convenzo a uno y a otro porque le cedo un ministerio, le doy un puestito, le doy una obra, no, eso es otra cosa, digamos, eso reproduce una mala práctica de corrupción y de tratos bajo la mesa que a mí me parece que es muy negativa. Pero sí, por ejemplo, esta convocatoria del Acuerdo Nacional, entiendo que puede verse un poco oportunista por el momento en que se hizo, pero la lógica más general, que a la cual yo creo que debería apostar el Perú, de mediano plazo, no lo veamos en términos de la coyuntura pequeña, ¿no? Sino de mediano plazo, de ok, sentémonos, ¿no es cierto?, los diversos partidos políticos en el Congreso, el Poder Ejecutivo, el presidente, los poderes independientes, los gremios empresariales, sindicales, ok, ¿qué necesita el Perú? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para generar más empleo, para promover inversión, para resolver los grandes déficits de infraestructura que tenemos, para mejorar el sistema de salud, ¿no? Para que este retorno a clase que estamos iniciando ahora realmente atienda a todos los problemas acumulados que tienen 2 años de niños de ir al colegio? No solo es regresar a clase, necesitamos un regreso a clase que atienda un problema bien serio que nos ha dejado la pandemia. De acuerdo. Le agradezco, importante. Definir una agenda sería el primer paso para empezar a darle estabilidad al país. Muchas gracias a Pedro Franque por haber estado con nosotros esta noche de fútbol, pero también de economía. Muy amable. Y nos vamos al Mundial. Nos vamos al Mundial. Con fe a Qatar. Muy bien. Eso. Muy bien.